Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo, a este nuevo podcast tejeril o charla tejeril o simplemente un videoblog donde te voy a mostrar lo que he estado tejiendo o lo que estoy tejiendo ahora mismo. Y ya sé, porque lo sé, hace muchísimo que no grabo este tipo de vídeos, en realidad hace mucho tiempo que no grabo casi ningún tipo de vídeo y es que, bueno, han pasado muchas cosas en estos 3 años de ausencia creo que ha sido. No voy a entrar en detalles, pero bueno, ya sabéis, entre una cosa y otra cosa y otra, y otra, digamos por aquí, digamos por allá, trabajo, falta de tiempo, falta de ganas, hubo una mezcla, un mix ahí en el que pues no tejí nada, no tuve ganas de absolutamente nada, y ahora por fin me ha vuelto otra vez, no la inspiración, no las ganas, porque ganas sí tenía, pero no igual la motivación o no tenía el ánimo tampoco para tejer. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí alguna vez sí que me ha pasado, solo que esta última ha sido como muy larga. De hecho, había veces en los que me paraba a pensar y me daba cuenta de que me entristecía o notaba esa falta de tejer o no poder dedicarle tiempo a algo que me gusta, y para dedicárselo con mala gana o esa desgana, esa no felicidad, es que esa felicidad que a mí me transmite el tejido no la sentía en ese momento. Entonces pues ya te digo que lo dejé, no lo he dejado, lo dejé. Y ahora pues vuelvo otra vez con muchísimas ganas, porque es que para mí el tejido es ese momento mío, íntimo, ese Kit Kat en la vida, en el que es mi momento de relajación, es mi momento de muchas veces también de ay, no me sale la palabra, bueno, sí, de relajación, de concentración, porque hay veces que cuando una está preocupada, porque la vida pues te da sorpresas y no siempre son buenas, obviamente, pues estás ahí tejiendo, pero estás pensando pero no pensando malas esto y venga a darle vueltas a algo malo, sino que estás pensando y estás también como tratando de buscar soluciones, o no sé, que lo ves de otra manera. Bueno, es mi perspectiva, que luego cada uno y cada una pues lo ve desde su punto de vista y vive el tejido a su manera. Bueno, después de todo este rollo, que me acabo de dar cuenta que no me he presentado, y es que yo me llamo Sandra y estoy grabando desde un pueblo, sí, creo que es pueblo, estoy grabando desde Getxo, que es un pueblo costero que está no muy lejos de Bilbao, y bueno, pues dicho esto, te invito a que te prepares un café, un té, una cerveza, un vino, lo que te apetezca beber, comer, lo que sea, que prepares tus agujas, me da igual que sea ganchillo, que sea 2 agujas, bordado, no sé, costura, lo que te apetezca, y vamos juntas. Hoy hace un frío que pela, no hay sol, y el café me lo acabo de calentar y ya está kilicolón. Bueno, espero que no se oiga mucho el ordenador, porque he querido iniciar sesión en Notion desde el iPad, pero no me ha dejado, no sé qué ha pasado. Me dice ingresar con Google, intento meter la cuenta y no sé qué pasa. Bueno, vale, voy a estar mirando un poco la chuletilla de lo que tengo terminado, porque he tejido bastante y hasta que me he decidido a grabar he tejido varias cositas. Bueno, primero yo creo que voy a seguir un poco lo que es el esquema que siguen todas las personas cuando graban este tipo de vídeos. Y primero te voy a hablar de lo que he terminado recientemente, de lo que tengo en mis agujas y de lo que tengo pensado tejer próximamente. Vale, primero, vale, mira, lo primero que tengo así terminado es un cuello tejido con la técnica de entrelac,
A ver si te puedo enseñar. Y está tejida con una lanita, una madejita, pues eso, que va cambiando de color. En un principio era para mi nena, bueno, ella lo usa, yo también, nos lo vamos cambiando. Y en un principio no le hice el elástico este. A ver, perdón, no sé si se ve bien. ¿Ves? Arriba tiene un elástico y en este lado también. Bueno, la cosa de este cuello es que, bueno, podéis encontrar el patrón en la página de Lanas y Ovillos, tenéis el vídeo tutorial aquí en YouTube. Y bueno, creo que yo monté algún puntito menos, ¿me quiere sonar? No, miento, es que he tejido dos. Este y otro para mi amore, para mi marido. Le tejí otro, pero en el suyo sí que puse menos puntos porque este ha quedado bastante holgadito. Y esto, a ver, lo malo que tiene es que tú cuando te pones el cuello... A ver, con mis pelos aquí. Bueno, a mí, vaya, ni tan mal. Te lo puedes ajustar un poquito. Pero no te queda esto así. Y el cuello al final cede. Entonces a mí, joder, a mí cuando hace frío me gusta ir así tapadita. Que aquí hace un frío del copón. Entonces, creo recordar que eran 72 puntos. Igual el de mi marido monté alguno más porque la lana era más finita. ¿O bajé de aguja? ¿Cómo fue? A ver si lo tengo apuntado. Tengo la chuleta aquí, ¿Me cachis? No lo tengo puesto. Bueno, no importa. Tengo este, creo que eran 72 y a él igual le puse... No me acuerdo, me cachis en la mar. Bueno, no recuerdo si era alguno más o uno menos, pero bueno, parecido. Y nada, la verdad es que me gusta mucho esta técnica. Estoy como un poco obsesionada y quiero hacerme un jersey con esta técnica. Más cosas terminadas, pues tengo este gorro, que lo bauticé el gorro piruleta, porque mi hija está en una fase en la que le encanta el rosa. Yo no he sido mucho de rosa, aunque tengo que reconocer que desde que me quedé embarazada es un color que uso bastante. De hecho, ahora porque tengo el pelo de esta manera, pero yo lo llevo rosa fucsia. Y me gusta, ahora me gusta, creo que me sienta bien, que es un color que me favorece. Y mi hija, pues no sé, es que está in love de este color. Entonces cuando le dije, te hago un gorro, cariño, dime qué color quieres. ¡Rosa! ¿Qué te parece si hacemos diferentes rosas? Y así quedó. El blanquito que tiene brilli, porque claro, si está obsesionada con el rosa, con el brilli ya ni hablamos. El pompón igual, no sé, ay, no sé si se ve. Pongo aquí la mano. No sé si se ve ahí, y si no, pues me crees, tiene brilli. y bueno, la verdad, creo que me quedé un poquito corta en cuanto a vueltas, porque esto tú lo tejes en plano y luego lo coses. Coses los dos extremos y después ya montas lo que es el elástico. El patrón es gratuito, está en Ravelry y es el Spiral Beanie de Baby Crisosto. Tiene también podcast en YouTube, así que ella ahí lo veis, lo tiene de color inchi, súper bonito, tipo arcoiris y genial. La pena que la he usado un par de veces, un poco medio obligada en los días que ha hecho mucho frío, pero se le escurre y es por eso, porque le queda un poco pequeñito. La solución, bueno, pues que tenemos una prima chiquitina y yo creo que se lo voy a regalar porque seguro que le da más uso. Y en La Rioja, que ella es de La Rioja, también hace un frío que pela, así que seguro que le viene genial. Más cositas. Bueno, mira, ya que estamos hablando de mi nena, voy a seguir con las cosas para mi nena. Le tejí también
porque, bueno, no, voy a ir un poco en medio orden. Seguimos con los gorros. Bueno, después hice uno para mí. Y este, a ver, lo tengo aquí. Está hecho a punto estrella, que, bueno, yo vi un video tutorial en árabe. Es que YouTube es maravilloso porque puedes ver videotutoriales en cualquier idioma. Yo no tengo ni idea de árabe, pero oye, gráfico es un rato, porque como se suele decir, más vale una imagen que 1000 palabras, y así es. Así que monté los puntos. No tengo apuntado cuántos puntos. Es que siempre me pasa igual. Luego quiero repetirlo y no me sale igual, obvio. Bueno, está tejida así con lana gordita. Aquí sí que empiezas montas los puntos que quieras, tejes el elástico y luego ya empiezas con el punto estrella. Creo que para este usé un 4,5, un 4 me quiere sonar. Y bueno, mezclé un poquito para los colores diferentes lanas porque esta era gordita, pero claro, estos rosé morado yo no tenía. Así que puse una hebra de cada y luego otra muy finita que le da como un puntito brillante, el cual también usé para hacer el pompón. A ver, que se ve ahí que tiene diferentes colorinchis y una gotita, nada, pero es muy sutil, de brilli. Este lo estoy usando muchísimo, de hecho debería hacerme otro porque es que parece que solo tengo este gorro y de hecho es el único que tengo. Así que tengo que hacerme más. ¿Cómo queda? Bueno, verás qué pelos habrá, ¿eh? Bueno. Así. A mí me gusta mucho cómo me queda y no sé, lo uso un montón porque es calentito. Y que me acabo de dar cuenta que no he dicho las lanas que he estado usando tanto para el cuello como para estos gorros. Es lana acrílica. La de colorinchis, la que va cambiando de... ¿Esta, la del cuello? La compré en el Corte Inglés y no me acuerdo qué marca era. Pero bueno, acrílico al fin y al cabo. A mí es que para estas cosas, bueno, sobre todo si es para la niña, pues no me importa usar acrílico porque es que al final se mancha muchísimo, se lava, entonces pues bueno, es no todo terreno, pero sí que le puedes meter más caña que igual a una lanita pues que necesita unos cuidados más especiales. Bueno, me voy a quitar esto, pero bueno, que este es mi gorro de este invierno. Además, cuando llevo, me tengo que teñir otra vez el pelo. Cuando lo llevo con más color queda muy guay, mi pelo rosa con el gorro, así que esas tenemos. Y bueno, como no podía ser menos, le hice uno a mi nene que es mi marido, no. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que llamarle marido, decir mi marido, me hace sentir como muy señora. Entonces, pues mi amore, suelo llamarle amore, la verdad. Este se lo hice a él. Es un patrón. Me sale el acento ruso. No. Es un patrón gratuito de Ravelry. La verdad es que todo lo que os voy a enseñar, todo lo que voy a enseñar es gratuito, lo puede hacer cualquiera. Y este gorro, espérate que lo busco, se llama The Fellowship of the Ring, o sea, lo que viene siendo la comunidad del anillo, obviamente, porque bueno, es que esta escena es icónica del Señor de los Anillos, cuando van todos que están dirigiéndose a lo que es a Mordor, atravesando las montañas. Bueno, todo empieza por las montañas. Aquí tenemos a Gandalf, y aquí me hace mucha gracia porque cuando hablo con la gente, para no sonar tan friki, que yo soy friki, lo reconozco, pero hay gente que no lo es y igual no ha visto las películas, entonces en vez de ir diciéndole los nombres, como son 4 hobbits, yo lo que digo es, mira, aquí tienes a Gandalf, Hobbit 1, aquí estaría Legolas, aquí Gimli con su hacha, el enano,
Este es Elfo, por si alguien no lo sabe. Hobbit 2. Hobbit 3. Entendemos que este es Frodo, ¿no? El que va detrás de Gandalf. Aquí Pippin y Merry, y aquí estaría Boromir. Boromir. Aquí Sam con el pony. Y por último, Aragorn. Y vuelta a empezar. Está tejido también con lana acrílica. Mi amor, tema de pompones cero, así que nada. Eso sí, lo ha cedido de tal manera que a mí esto, vamos, o sea, es que me da esta cosa, pero no lo voy a probar, pero él ya tiene la cabeza grande, pero ahora que lo ha cedido, bueno, pues es que me queda enorme, es que no sabría, no sé ni cómo, no, así, enorme, es enorme. Bueno, a ver, él también tiene más cabeza que yo, obviamente, pero no sé, siento que lo ha cedido y... A ver, lo ha cedido, a él le queda perfecto, que conste, ¿eh? O sea, no... Las cosas al final de usarlas se ceden, pero... Bueno, quitando eso, muy facilito de seguir. Y con este gorro, sí, con este, me di cuenta que me gusta mucho hacer color work. Me parece muy divertido, muy ameno y que quedan unos trabajos maravillosos, súper bonitos, es una pasada. Yo tengo que confesar que siempre he tenido mucho miedo del color work y al final digo, oh, es que es un miedo irracional, las cosas si no las pruebas nunca vas a saber si eres capaz de hacerlo o no. Y me puse y dije, venga, vamos a probar. Y bien, muy guay. Ay, no lo he dicho, pero el patrón de la comunidad del anillo Corina Banachowicz. Lo voy a dejar escrito y en la cajita de información tendréis todos los links, porque entre mi pronunciación y que luego pues vete a saber que se entiende, mejor lo dejo escrito y que cada uno mire lo que quiera. Más cosas terminadas. Vale. Voy a tomar un traguito el café, porque si antes estaba quilicolo templadito, ahora estará ya casi que helado. Que por cierto, friki como no, la TARDIS del Doctor Who. Vale, más cosas terminadas son los mitones arbolito de Merche, de té con lana, patrón gratuito. Cuando fui a tejer estos mitones dije, jo, pues qué bien que los haya puesto gratis, porque así me hago yo unos mitones lisitos, porque yo tejer a ganchillo mucho, pero ahora estoy como más animada a tejer en 2 agujas, también porque es una técnica que no controlo tanto como el ganchillo. Entonces, pues bueno, me apetece probar, investigar, lanzarme a la aventura un poco, ¿no? Y claro, el patrón del arbolito tienes las 2 opciones, para tejer el arbolito o tejerlo liso. Y yo pues dije, pues los voy a tejer lisos y así pues ya tengo mis mitones. Pero digo, si tú no sabes hacer caladitos, no sabes hacer estas cosas, pruébalo, porque al final el arbolito pues es con caladitos, aumentos, disminuciones. Y una cosa hay que reconocer, y es que el patrón, o sea, es que no voy a decir para tontos, pero para gente súper principiante como yo, que estás un poco, que no sabes qué hacer con esto, o sea, que no sabes hacerlo, que no sabes ni por dónde te da el aire, pues es que está explicado todo y con colorines. Que me encanta. O sea, si quieres hacer esto, sigues este color. ¿Quieres hacer el otro? Sigue este otro color. O sea, está genial, está genial. Encima gratis, o sea, es que no se puede pedir más, es maravilloso. Me animé a hacerlo. Fue un proyecto que me llevé para tejer en hospital, en unas de estas
no visita porque no era visita, pero sí turnos largos en los que estás acompañando a alguien y me lo llevé. Y el derecho, sí, el derecho lo terminé echando leches, la verdad. Pero luego me entró como... He oído a otras personas hablar sobre el síndrome del segundo calcetín. Bueno, pues a mí me pasó el síndrome del segundo mitón. Y me costó terminarlo un montón. Me daba como pereza. Sí, me daba como pereza. Bueno, me los estoy poniendo para que veas cómo quedan. Y bueno, a todo esto, yo usé unas agujas de 2,5 de Adi. Bueno, así quedan. Yo es que me lo bajo mucho, no está nada. Así, ¿vale? Pues quedan muy guays, la verdad. Muy, muy guays. Y está muy bien porque he aprendido una técnica nueva. Así que, bueno, he aprendido que estando de aquella manera mi tensión tiene que mejorar un montón. También tengo que reconocer que estoy últimamente como muy a full con tejer en continental. Yo siempre he tejido en inglés, es como me enseñaron desde cuando era pequeñita, de toda la vida he tejido con el estilo inglés, pero ahora estoy con el continental. Entonces sí que noto que al tejer en continental mi tensión es más suelta que con el inglés, que por cierto no lo he dicho, pero con el color work lo que hago es pues en una mano llevo un color y en la otra llevo el otro. Entonces me voy apañando así, porque como al final es todo el derecho, pues es no me lío mucho. Bueno, lo que iba, que mi tensión es más floja y lo noto bastante. Entonces yo creo que debería haber usado tal vez un 2,25. Bueno, termino ya con estos. El patrón gratuito maravilloso de Merche. Ya te digo, es que lo puede tejer cualquiera porque yo no tenía ni idea de esto. Son mis primeros mitones en 2 agujas y genial. 2,5 con las agujas Adi, las chiquitinas, las de calcetines. Y esta lanita, bueno, este en realidad es otro ovillo porque no sé dónde he metido el otro. No sé, yo tengo que tener alguna bolsa o en alguna cajita. Bueno, en alguna cajita no porque la he buscado y en estas cajitas no están. Igual en alguna bolsa. Bueno, el caso es que es esta, que venía, esta la compré en el Lidl y venían 2 de estas granates y venía esta también. Me ha sobrado un montón, obviamente, porque esto ahora mismo no sé cuántos gramos gasté, pero poquito. Y yo creo que me terminaré haciendo unos calcetines, pues seguramente pues mezclándolos, ¿no? Y era... ¿Ves? Aquí lo pone. Lana para calcetines, 4 hebras, superwash. Y ya te digo, esto lo compré yo en el Lidl hace... o más, no sé, 3 años mínimo. Porque encima recuerdo que también vendían unas agujas de doble punta de metal que también me compré de 2 milímetros y ese era como el pack. Venga, vamos con más cositas que si no esto se va a eternizar. Siguiendo con el tema de los mitones, Patricia, creo que es Patricia, si me estoy equivocando de nombre lo siento, pero creo que es Patricia del podcast Termino una vuelta y voy, publicó en su Instagram, pausa dramática, publicó en su Instagram otro patrón gratuito de mitones para su hijo, que creo que tiene 4 años, o sea, que anda un poco parecido a la mía. Y publicó los patrones, el patrón arcoiris para los mitones y yo tejí estos. Los tejí con aguja de 2 milímetros, usé estas, son de Knit Pro, Symphony 25 centímetros para calcetines también. Y nada, pues seguí lo que es el patrón a pies puntillas, pero a mi nena esto le queda
enorme, pero enorme, enorme, enorme. No hay mal que por bien no venga. Así que a mí me quedan bien. Yo los uso. Uso los del arbolito y uso estos pues un poco dependiendo de los colores con los que me vista ese día o de si me quiero dar un poquito más de colorcito, porque me hace mucha gracia cuando le oigo a Laura de Con Rostro, que también tiene podcast en YouTube, en el que dice, bueno, pues que yo en invierno pues uso colores así más apagaditos y luego en verano soy un árbol de Navidad por todos los colores que se ponen, ¿no? Pues yo me siento muy identificada en ese punto, porque a mí me pasa un poco igual. Visto como con colores muy apagados, sí que es verdad que igual me pongo luego igual un cuello así un poco más potente, o el gorro este que tiene así más colorcillo, pues por eso, o estos mitones, pues darle un poquito de color, pero lo que viene siendo mi vestuario genérico es bastante apagadito en invierno. En verano es otra historia. Y a lo que iba es que a mi nena le quedan grandes, pero a mí me quedan estupendos. Así que tengo pendiente hacerle unos a ella, montaré menos puntos y ya está. Y listo, lo único que tendré que hacer es Magic Loop, porque claro, con estas agujitas a mí se me queda que no puedo. Entonces haré Magic Loop. No me importa hacer Magic Loop, pero prefiero estas agujas. Hablando de más cosas así de mi nena, también le tejí un chal, porque en Santa Águeda se vistieron, mejor dicho, de aldeanas. Entonces ya me fijé que algunas de las nenas de su clase, bueno, de otras clases, pues llevan así un chal como de, pues eso, tejido de punto, de ganchillo, tal. Digo, jolín, yo que tejo, ¿no le voy a hacer algo a mi nena? Así que le pedí a una macho una amiguita de mi hija, a su madre, le pedí, oye, mándame una fotito del que tiene tu hija, porque me gustó lo diré. Bueno, el cómo estaba hecho. Y nada, al final me los dejó en persona. Tenía uno a ganchillo, dos a punto, de punto bobo todo, pero no me terminaban de convencer. Y el de ganchillo sí que me gustaba más o menos, y me fijé en él pues para sacar un patrón, que no tiene patrón ninguno. ¿Y qué hice? Pues me fui a la tienda de lanitas que tengo aquí cerquita de casa y compré 2 ovillos de Katia Merino Aran, que es también super wash y tiene 52% lana virgen y 48% de acrílico. Y a lo que iba, que al final me he reído tanto que yo creo que no digo nada. Bueno, el caso es que digo, voy a tejerle algo para que se proteja un poquito del frío por si salen al patio sin las chamarras. Jolín, pues es que con una camisita, que sí que es verdad que yo le pongo una camiseta de manga larga también debajo, ¿no? Pero aún así me parecía como que iba muy fresca. Entonces digo, bueno, le voy a tejer. Y bueno, su trajecito de aldeana pues es así, granate rosa, bueno, tiene estos tonos. Y sí, ¿ves esto, no? Pues te voy a enseñar el porqué de eso. Me voy a quitar la chaqueta, luego te hablo de ella. Vale, la historia es... Bueno, tú te colocas un pelo. Esto es un pelo largo. Le colocas así el chal a la niña, como una toquilla de toda la vida, ¿vale? Y esto es como estos bracitos, no sé, me voy a levantar a ver si se ve algo.
pues yo se lo ataba así. Claro que hay que pensar que es una niña pequeña, yo ya tengo mis años y obviamente pues no tengo el cuerpo que tiene la niña. Entonces esto bien puesto, a ver. Y bueno, obviamente a ella le tapa más que a mí, también es más pequeña. Y así, ya te digo, no seguí ningún patrón. Utilicé... Estoy buscando una aguja del 6. Está hecho a ganchillo, por cierto. No, un segundito, bueno, pues eso. Está tejido a ganchillo. Tengo por ahí las notas, porque fui apuntando un poco en... Pues eso, lo que iba haciendo, por si tenía que repetirlo, o por si a alguien le gusta, le parece práctico para sus hijas, o incluso para... pues quien quiera, oye. Al final esto le puedes dar el uso que te dé la gana. Utilicé una aguja de 6. Bueno, lo cierto es que primero, aquí está. Primero empecé con aguja de 5 y luego cambié a la de 6. No deshice porque no me apetecía nada deshacer. Y seguí con la de 6, tampoco se nota mucho la diferencia, así que eso sí, tuve que deshacer como 3 veces porque no me salía lo que yo quería. Es lo que tiene, ¿no? Al final yo no soy diseñadora y esto era pues algo que me apetecía hacer para mi hija, que luego no hicieron nada en el cole, pero bueno, esa es otra historia. Lo hicieron el sábado, pero bueno, que lo hice a tiempo y mi hija pudo llevarlo y estaba guapísima. ¿Qué voy a decir yo, no? Bueno, no sé si se ve, pero está tejido a punto alto retorcido. Iba a hacerlo todo a punto alto, pero el chal este que me dejó la machu de la amiguita de mi hija tenía eso, como que hacía una X, y me puse a investigar y descubrí, deduje, entiendo que era ese punto. Y lo hice a punto retorcido, y luego en lo que es en el borde, todo el borde del chal, hice lo mismo, puntos retorcidos por toda la orilla. Es muy sencillo, la verdad es muy sencillo, no me compliqué mucho la existencia, bastante que lo hice ya toda leche en una semana. Planearlo, comprar la lana y ponerle tucu. Me da pena que pues eso, solo lo vaya a usar 2 veces al año, en Olentzero, que es Navidades, y en Santa Águeda. Entonces he pensado que igual lo termino usando yo también de cuello, porque aunque tenga esto así, me refiero a... Ay, es que no sé cómo llamarlo, esos bracitos. En un momento dado me lo ato aquí y nada, queda escondido con esto y a mí ya está, no me importa que quede abultadito, o sea, me lo pongo así y listo. Y luego pues eso, con la chamarra, el abrigo, lo que sea, pues ya voy calentita y le doy uso. Es que me da mucha pena que esto solo lo vaya a usar 2 veces al año. Entonces bueno, pues ya veré, pero vamos, que no me importaría usarlo. Usé 2 ovillos, no llegué a terminar el segundo porque yo soy así de feliz de la vida. Lo hice muy largo, los brazos los hice muy largos y no me llegaba el ovillo, y digo, mira, no voy a ir a comprar un tercer ovillo para lo poquito que me queda para terminar, porque no, me quedaba terminar, es que lo tenía prácticamente ya hecho. Pues imagínate lo que viene siendo esta hilera, o sea, estos puntos, no esta hilera. Yo iba tejiendo por aquí, ¿vale? Mi aguja estaba aquí, y me faltaban estos puntos para terminar la vuelta,
y luego ya lo que sería el contorno de todo el chal. Y no me apetecía bajar a comprar un ovillo solo para eso, porque digo, luego ¿qué hago con ese resto? Así que deshice, porque además los brazos estos quedaban muy largos, muy largos, muy largos. Deshice y le quité como... Es que me pasé un montón. Le quité como 20-25 puntos. Igual 30. No sé si llega a montar 80, lo dejé en 50, algo así, me quiere sonar. Y bien, nada, me sobró una gotilla de nada. Suficiente. Así que feliz. Es que, ya sé que es una tontería, porque, bueno, pues si hace falta comprar otro ovillo, se compra. Pero no estaba tampoco contenta con que fuera tan largos los brazos, porque no le iba a dar vuelta y vuelta a la niña, y tampoco era plan. Bueno, cambiamos ya de proyecto y te voy a enseñar unos calcetines. Ya sé que parece que tengo mucho, pero si te das cuenta en realidad son proyectos pequeñitos y es lo que he estado tejiendo desde que volví a tejer. Bueno, tejí a la niña un amigurumi, que ahora que lo pienso, ¿dónde está? ¿Dónde lo habrá metido? Bueno, un amigurumi y luego demás, pues esto sí son cositas pequeñas, entonces pues parece mucho. Y luego entre que digo, voy a grabar. Tuve una conjuntivitis, pero una conjuntivitis que casi me faltó llevar el ojo en la mano, porque cuando me vio la médico me mandó urgencias, digo, mira niña, que te miren a ver si eso es conjuntivitis o qué tienes ahí. Sí, era conjuntivitis, no había mayor problema ni mayor gravedad, pero he tenido el ojo fatal, era fatal, hasta 10 días con el ojo quedaba... era una mezcla entre miedo y grima, porque de verdad que lo tenía muy mal. Bueno, a lo que voy, que al final entre una cosa y otra, la vergüenza también de volver a grabar después de tanto tiempo, pues me echaba mucho para atrás, pero finalmente pues he decidido animarme porque últimamente estoy consumiendo muchísimos podcasts de tejido, me acompañan siempre que estoy tejiendo y he dicho, venga, anímate. Que si te ve tu madre y ya está, pues mira, bien, no pasa nada. Es un poco por también tener un poquito lo que es por llevar una cuenta de lo que tejo, de lo que no, y también de forzarme un poquito pues a hacer estos vídeos que, bueno, a mí me entretienen. Dicho esto, hace nada terminé estos calcetines para mi marido, Amore, compañero de vida. Bueno, a ver, están sin bloquear. Estos bloqueadores se quedan cortos. No, lo siguiente. ¿Por qué? Porque aquí mi señor marido calza un 45-46. Entonces yo me quería reconciliar con el tema de calcetines, porque la otra vez cuando hice, primero que cuando empecé con las agujas cortas no me apañaba, las dejé ahí aparcadas y no quiero saber nada de ellas. Ahora me encantan, pero en aquel momento pues no sé, no me apañaba. Hacía el Magic Loop y no le terminé de coger el gustillo y venga, he dicho otra vez, voy a dar una oportunidad y genial. No he tenido síndrome del segundo calcetín, te lo digo desde ya, o sea, ahora es verdad que estoy un poco monógama. Proyecto que empiezo, proyecto que acabo, no le doy a nada más. Estoy un poco ahora mismo enfocada en terminar lo que empiezo. ¿Por qué? Porque cuando yo me animé a voy a tejer, voy a empezar a hacer cositas, tal cual, anunciaron una nueva OPE, así que voy a tener que estudiar otra vez un montón, cosa que eso me lleva mucho tiempo, obviamente es por mí, por mi futuro, pero me apetecía tejer y esos ratitos que no tengo libre, digo voy a tejer, pues no, ahora a estudiar. Así que lo que he estado haciendo es tejer un poquito, pues igual después de comer o por la noche antes de irme a dormir. Tejo un poquito y así avanzo. Y como son proyectos pequeños, pues en pocos días ya he terminado. Después de esta chapa, otra de tantas.
Pues eso, que son unos calcetines vainilla para mi chico. Voy a sacar, que por cierto estos bloqueadores creo que ya lo dije anteriormente, pero los compré en AliExpress y no me salieron mucho. Y le oí a alguien decir que los de madera se enganchan, la lanita se engancha y es verdad, se engancha. Bueno, aquí están. Calcetines vainilla desde la punta a la caña. Estos calcetines están tejidos con una lanita de teddy. Esto es lo que me ha sobrado. No lo he pesado. Pues bueno, si eso lo pondré por aquí, si lo peso y dejo la nota y ya así sabes lo que me ha sobrado para esta talla. Tengo un 45-46. La madejita es esta, la compras en Teddy. Y bueno, pues sí, que pone... ¡Ay! Ahí está. ¿Vale? Eso que envuelve. Y son 100 gramos, 420 metros. Te pone que lo tejas con un 2,5, 3,5. Bueno, pues ahí anda la cosa. Y yo los he tejido con un 2,5. Creo que le he quedado un pelín suelto. Pero bueno, como eran los primeros así, después de tanto tiempo, pues... que me da igual. Que los voy a usar y ya está. Y luego... a ver, ups. El primero que hice fue este, el que tiene la puntita gris. Y como no me apetecía estar ahí, bueno, porque estas... No tiene gracia, ¿no? Estar ahí buscando. Y como son tan parecidas, digo, mira, le dije, ¿te importa que no sean iguales? Que no sean exactamente iguales. Ya le dije, a ver, no es que uno vaya a ser blanco y el otro negro, pero no va a seguir la misma secuencia del patrón, ¿no? Y bueno, pues a la vista está. A ver, no son iguales, pero sí son muy parecidos. A mí me vale. Y pues él no va a llevar los calcetines para verlos. Él no va a llevar los calcetines enseñándolos, entonces tampoco creo que sea una cosa pues muy grave a tener en cuenta. Están tejidas con las agujas Adi del 2,5 y nada, es un patrón vainilla, no tiene más. Monté 58 puntos. 58, 60. Vale, voy a intentar no enrollarme tanto. Lo dicho, que esta lanita es de Teddy. Lo diré, esta tienda es Teddy que, bueno, yo la descubrí en Alicante, ahora tenemos una en Bilbao. Y nada, pues esto, tonos grises azulados, un calcetín vainilla sin más. Tejidas con 2,5, ya está, no hay mucho más que decir. Vale. Ah, bueno, terminado, ya último terminado. Pero esto tiene ya tiempo, ¿eh? Solo que lo empecé como hace 3 años, fácil, pues justo antes de mi parón. Y la terminé pues hace unos meses, justo antes de que empezara el frío, porque la tenía un poco muerta de risa y dije, va, venga, voy a terminarla. Y es esta. La Harvest, la chaqueta Harvest de Thick & Knits. A ver, no veo. Thick & Knits, sí. Y es la Harvest Cardigan. A ver, cuento. Me la pongo. Vale, pues eso. Mira, aquí están los bolsillos. Que los hice porque esta lana tira pelo como cosa mala. Punto derecho, todo. Y quise hacerle también en los puños. Uy, perdón, en los puños. Pero ¿qué pasa? Que se me retuerce. Me da un poco de coraje porque en el bloqueo me quedó bien y ahora pues nada. Voy a cerrar la puerta porque mi gato me la ha abierto. Y vamos a ver. Oye, brujillo.
mucho estaba tardando en venir el petardillo. Bueno, ¿qué decir de esta chaqueta? Pues eso, que la empecé hace muchísimo tiempo, hace años, y un día, pues eso, mirando lo que tenía empezado y lo que no, vi esta y dije, va, venga, lo voy a terminar. Es que estaba un poco que no me iba a llegar la lana, este gris, de hecho, pues no me llegó. No me llegó. Pero bueno, no me importó. Es una chaqueta que gasto mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y no me importa que sea desigual, porque ahora se lleva mucho el tema de pues eso, de las cosas desiguales, asimétricas, entonces me da un poco igual. En un principio pensaba usarla solo en casa, pero dije, joder, que te la has tejido tú. Disfrútala. Es mi primera chaqueta. ¿Que tiene fallos? Los tiene. A ver aquí. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que sé que estás. Igual más abajo. Bueno, ahora no lo veo, pero no lo veo. ¿Por qué no lo veo? ¿Me lo voy a quitar para buscarlo? Aquí. Ya decía yo. Pues eso. Que es un fallo que se ve a kilómetros. Pero yo lo veo y seguramente tú que eres tejedor o tejedora, pues también. Aquí. Mira. Aquí me falta... Me voy a acercar. Mira. No me di cuenta y en vez de hacer este punto derecho hice 2 vueltas de jersey y ahí se ve como más anchito la franja del punto jersey. Uy, perdona, hijo. Y eso, pero bueno, que no me importa porque es lo que digo, es mi primera chaqueta. Tuve la opción o estuve pensando en deshacerla y volver a empezar, pero es que la tenía prácticamente, me faltaban las mangas y terminar lo que es un poquito del cuerpo, ¿no? Darle como el toque final. Y dije, va, mira, tira para adelante y ya está. Como tenía poca gris, le hice lo de abajo, estas vueltas en punto bobo negro, y digo, así cuando le ponga los puños negros y esto porque no me llegó, pues así combina. Esta la tejí, creo que era con un 4 y medio, y tenía un jersey también prácticamente terminado, me faltaba como una manga y media de la otra, con el mismo tipo de lana que esta, pero en rosa. ¿Qué son estas? Son estos ovillos de Himalaya. Pone que son 100 gramos aproximadamente, 80% acrílico, 20 poliamida. ¿Qué pasa? Que ese jersey era el flax de Thick & Knits, si no recuerdo mal, es de ellos también, de ella. Y es que esto pica. A ver, sí que es verdad que a mí la chaqueta ya del uso, porque la uso bastante, no me pica. Tampoco me la pongo con manga corta, pero sí me la he puesto con una manga tipo 3/4 y no siento molestia. Pero yo no me veo llevando esto todo el día en el cuello porque, no sé, yo creo que me picaría. Así ahora mismo, sí, es que no. Entonces ese sí que tiré y fuera. Y nada, estoy muy contenta con mi chaqueta. Ya te digo, la uso mucho. Lo malo es que pues que tira pelo y bolitas y más pelo y pues parece que está viejuna cuando en realidad tiene muy poco tiempo. Pero es calentita, oye, que cuando me la he quitado antes para ponerme el chal he notado el fresquillo y he dicho, jolín, cómo se nota que me la he quitado. Así que nada, muy contenta. Gasté todo el gris que tenía, que creo que eran 2 ovillos, 3 como mucho, 3, no me acuerdo. Y de este rosa creo que tengo también 4 y nada, pues es lo que hay. Voy a darle rápido porque la cámara ya me pide como, venga, termina. Vale, cosas que tengo en curso. En curso pues sigo con mi manta de restos, que es esta. A ver, me voy a poner en pie. Vamos a ver. Es de cuadraditos, bueno, se supone que... Pues, mira, voy a morir. Todavía no he escondido ningún hilo. ¡Voy a morir!
A ver, que todavía hay trozo, ¿eh? Hay trozo. La quiero bastante más larga. Entonces, pues bueno, me la tomo con calma. A veces cojo, tejo. Hace bastante que no la cojo, eso es verdad. Pero hay veces que me da e intento hacer un cuadradito al día. Quiero que tenga el tamaño al menos de una cama de 90. Así que todavía me queda para rato. Me queda bastante. Es cierto que se supone que tú tienes que seguir una secuencia para que las rayas siempre vayan hacia un lado, ¿no? Pero yo es que hago todo como me da la gana, o como me da la gana. Entonces, si por ejemplo, imaginemos, ¿vale? Voy a enseñar así que es más bonito, que esta es mi manta, y yo termino de tejer, cojo y digo, pues los restos que tengo creo que combina mejor si empiezo a tejer desde aquí, en vez de seguir aquí otra vez para arriba, o de aquí para arriba. Entonces cojo y le doy toda la vuelta a la manta y empiezo a tejer. Por eso hay líneas que las tengo para allá, las otras las tengo para allá. Bueno, que para mi toque me viene bien, porque yo tengo mucho toque con esas cosas y así, pues mira. Pero no, que me da igual, prefiero que combine menos colorinches que a las rayas de un lado para otro. Ya está. Tengo en proceso también este gorro que está tejido con acrílico. Ya te voy a enseñar. Espera, lo tengo aquí, lo tengo. Vale, este gorro que es para mi niña, ¿vale? Y está tejido con este acrílico, que es de la marca Melissa Bebé. Me encanta, para amigurumis, para este tipo de cositas así como más troteras, incluso un cuello. Me parece que está muy bien. Son aproximadamente 95 gramos, 240 metros, pero es que a mí lo que me encanta es que sea anti-peeling. Esto es súper suavecito, súper guay, súper suavecito. Y la lana de colorinchis es esta, la Sunny, a ver, enfoca, Sunny Rainbow de Teddy. Ahí lo tienes. A ver si se ve. Aquí. Bueno. Pues nada, ¿te lo crees? Es de Teddy. Esto es como muy particular de Teddy. Y está muy guay, eso sí, tiene pelito como cosa. Esto sí que tiene pelo. Esto tiene pelo para montar una peluquería, vaya. No sé. Esta en cambio no tiene nada. Y esta tiene mucho, pero no sé, me gustó como la combinación. Y esta también, que no lo he dicho, son 70 gramos, 245 metros. Siempre todo muy aproximado, ¿vale? Para aguja de 2,5 te pone esta, y esta pone para ganchillo 2 o 3 y para agujas 3,5, 4,5. Estoy buscando aquí la composición, pero creo recordar que era simplemente de acrílico. Acrílico, no lo encuentro, pero aquí. Sí, poliacrílico, pues eso. Y nada, pues eso que me está gustando mucho. Esto está casi terminado. Y el casi, ¿por qué? Bueno, esto queda tipo slouchy, aunque a mi hija no le hacía mucha ilusión. Ella prefería algo más y con un pompón ahí. Y le falta, que le dije que le iba a tejer unos corazones para poner así en las orejitas y que le proteja del frío, aunque realmente este gorro le tapa todo lo que es toda la cabeza y no lo necesita. Pero ella me recuerda y me dice, ¡mamá, y los corazones! Hija, es verdad, voy a conocer los corazones. Y nada, esto es una monería, incluso me gusta para mí. Aquí me queda un poco justo, por no decir bastante. Pero no sé, sí. Mira, es que a mí me queda muy justo, ¿ves, no? A ella le queda perfecto, estupendo. Así que bueno, no sé si hacerle un pompón o no, igual con los corazones luego lo ve y le gusta. Y esto está tejido el elástico con 3 y el color work, ¿vale? Los corazoncitos y ya todo lo que es hasta, pues quitando el elástico, todo hasta lo último ya, con 3,5. Y bueno, los corazones
los corazones, que los he empezado esta mañana desayunando. Pues nada, que solo llevo esto. He buscado un vídeo un patrón, un vídeo para que me orientara un poco cómo se hacía y los estoy haciendo. Y con esta misma lana, que bueno, es esta, la de Teddy, ¿vale? Pero ovillada, que he cogido dos ovillitos. Estoy tejiendo unos mitones a mi cuñada. Pues son muy calentitos y mira, tiene este motivo que lo mismo, más de lo mismo. Es por probar porque yo estas cosas no las sé hacer. Entonces quiero probar a hacer diferentes cosas. No sé si se ve el motivo. Y el patrón. Bueno, estas son las agujas de Adi de 2,5, que como ya ves es que estoy aficionada al 2,5. Luego igual le queda grande, pero bueno, ahora mismo es lo que hay. Y el patrón te lo voy a decir ahora mismo porque hace nada que lo empecé, porque empecé en lo cierto y la verdad es que empecé tejiendo otro patrón totalmente distinto, pero no me cuadraba, había algo muy raro ahí. Busqué en Ravelry, tenía comentarios de la gente, oye, me pasa esto, y había varias personas que le pasaba lo mismo que a mí, y es que no nos coincidían los puntos y la diseñadora no contestaba. Entonces, mira, lo deshice, busqué otro patrón para probar, lo que yo quería probar, pues aprender nuevo en hacerlo todo liso. Y encontré este. Hola. Lo he cerrado. Maravilloso. No hay nada. ¿Sabes eso de vísteme despacio que tengo prisa? Hola. Por favor, deja de hacer cosas extrañas. Vale. Pues es este. Es el Nalu de Sparrowhawk. Bueno, lo que viene siendo este mitón. Esa es la idea, ¿vale? El cómo quede después, pues será otra historia. ¿Qué más? Yo creo... Ah, bueno, ya, sí, lo último. Proyectos en futuro. Pues ahora mismo no me quiero extender mucho, pero sí que tengo varias cosas en mente. Ah, otra cosa. Tengo este calcetín terminado, pero tuve un problema con este señor de aquí. ¿Está? Ahora no sales. Vale, bueno, ahora no quiere saber porque ya sabe que voy a hablar un poquito mal de él. Y es que cuando nos mudamos de piso, yo tenía una cajita llena de lanitas y mi señor Don Gato las marcó, se hizo pis. Y el ovillito que yo tenía de este se hizo pis. Entonces me debatí durante un segundo entre la posibilidad de lavarlo o tirarlo toda la basura. Bien, me decanté por la segunda, porque digo, mira, es que paso. O sea, estaba todo tan hundido, tan... que nada más el pis de gato tiene muchísimo olor y preferí tirarlo. Tenía intención, pues, de buscar otra madejita de estas, que ¿cómo se llamaba? Creo que la enseñé en el anterior podcast. Y bueno, el caso es que lo saqué el otro día, mira qué bonito está ahí todo bloqueadito. Lo saqué, lo vio mi niña y dijo, ¡ah, yo quiero! Entonces yo creo que lo que voy a hacer es, lo voy a deshacer y creo que de aquí puedo sacar 2 calcetines para ella. Al final su piececito pues es una cosita así. Así que creo que lo voy a deshacer e intentaré hacer 2 calcetines para ella. O 2 mitones, que también, mira, seguro que le gusta. Y ya por último voy a enseñar las compritas, ¿vale? Va a ser todo súper rápido. Bueno, cuando fui a comprar la lanita esta a la tienda de lanas de aquí, yo tengo el pack de las agujas de madera de Drops. Pero están súper guay, a mí me gustan mucho, pero el número 3 no viene del 3,5 al 8, creo que ya claro, necesitaba 3 y compré estas, ¿vale? Que son más cortitas, me encantan las cortitas, o sea, yo es que ahora me encuentro como un poco torpe cuando cojo las largas, me encantan que las cortitas. Y bueno, que sepáis que estas son de Katia, me quiere sonar que eran de Katia, pero son compatibles con... ¿Katia o Granit Pro? Katia, yo creo que eran Katia. Y son compatibles con los cables de
de drops. De hecho, yo me llevé el cable y dije, oye, ¿te importa que lo pruebe? Porque claro, yo me voy a comprar unas agujas que luego, o sea, es que encima eran solo las agujas, ni siquiera venía el cable, era solo esto. Epa, solo esto. Entonces digo, yo no voy a comprar unas agujas que luego no puedo usar. Entonces me llevé el cable y vi que encajaban y ya está. El otro día fui también a Teddy y bueno, esto es una tontería, pero es que me encanta esta caja. Encima estaba rebajada y está muy guay. Es un costurero, no tiene mucha ciencia, no tiene mucha historia, simplemente pues eso, para guardar los marcadores, agujas y cositas así, que está muy bien. Y no hace mucho fue... Me veo aquí rojito, creo que me he arañado. Hace no mucho, hace 2 semanas. Bueno, primeros de febrero fue la Tendencias Creativas en Bilbao y fui con mi amiga Dana y compramos alguna cosita. Yo me compré este ovillito. ¡Ay! Ovillito, porque parece que está hecho en Bilbao. Ovillito. Que son 150 gramos, 700 metros. 30% kit mujer o mohair, porque yo dije mohair y alguien por detrás me dijo mujer. Vale, pues mujer. 40% alpaca y 30% acrílico. Esta es la marca, Super Kit Mujer. Y bueno, es que fue amor a primera vista. Bueno, no, a primera vista no, porque me gustó otra. Vi primero otra, pero cuando vi esta fue en plan, esta me gusta más. Así que estaba ahí un poco que sí, que la compro, que no, que sí, que no, que sí, que no. Era en el puesto este de los italianos, eran italianos ellos. Y mi amiga se compró 2 ovillitos súper bonitos, que eran muy rollo unicornio, pero con negro, una mezcla súper guay. Y dije, venga, va, pues me llevo yo esta. No sé qué haré, no tengo ni idea. Si me queréis dejar alguna sugerencia, maravilloso, genial. Por mí encantada, porque no sé qué hacer con ella. Fue un ovillo de no sé lo que voy a hacer, pero es que me encanta y me lo llevo. Y luego pasamos por otro puestito que ahora no me acuerdo cuál era y compré esta lana para calcetines. Esto va a ser para mí. Y de los colores que había, realmente el que más me gustó fue este. Y esta es la marca. Ese. Y esto es... pues 75 virgin wool, o sea, lana virgen y 25% poliamida. Así que me haré. Si me sobra, pues le haré a mi nena algo y si no, pues a la feliz con mis nuevos calcetines y esta es la idea. Y compritas, pues nada, luego también me cogí estas, ya te he enseñado las Symphony, las de 2 y poco más, así que una chapa, pues nada, espero que si has llegado hasta aquí, siento toda la chapa, espero que te haya gustado, que me recibas con los brazos abiertos y ojalá que podamos vernos pronto otra vez. Muchas gracias por estar, que por cierto me acabo de dar cuenta que no lo he dicho, en las redes sociales me encuentras como Arte Friki, en todos lados, en Ravelry, en Insta, en Facebook, en TikTok, yo creo que hasta casi en la guía telefónica. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Abur!